tenemos, como bien mencionaba don Roberto, la parte jurídica sobre el tema de mantequilla y el supuesto esquema piramidal que se presume que tiene. Para eso nos acompaña nuestro querido Francisco Álvarez Martínez. Con él vamos a responder las preguntas legales, agradeciendo a nuestro amigo Richard Medina, economista, que estuvo con nosotros en la primera parte de la entrevista. Francisco, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, Pinky tenía una cantidad de preguntas que ya las hizo, Miralba las hizo. Hay que esperar, se resume en esto, hay que esperar a que alguien se querelle para parar la mantequilla. Sí, porque lo que de una forma u otra dejó entredicho el superintendente de bancos es una realidad que nosotros durante los últimos 5 años estamos viviendo, y es que no hay un tipo penal específico designado para perseguir este tipo de ilícitos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la forma en la cual lo podemos hacer es a través de la estafa, o una de las formas que podemos hacerlo es a través del tipo penal, que es la estafa, que es el artículo 405 de nuestro código, basándonos en que la descripción típica de ese ilícito se encuentra en esas maniobras fraudulentas, que es básicamente donde nosotros podemos decir que una persona que te está haciendo creer que está, por ejemplo, invirtiendo tu dinero o invirtiendo dinero, o que tiene una rentabilidad en base a algunos productos financieros cuando no lo es, te hace entregarle tus fondos. Y entonces hace lo que hacen en la pirámide, que colocan de un lado a otro para dar una apariencia de rentabilidad, que eventualmente lo que termina es defraudando a los que no pudieron cobrar al momento que la pirámide, entre comillas, colapsa. Lo que dice el superintendente también es una debilidad del sistema, porque depende de que un individuo, por ejemplo yo, me sienta que me afectó, en este caso la persona conocida como mantequilla, en base a ese esquema, y que yo apodere a la justicia, ni siquiera a la superintendencia de bancos, es ir a la procuraduría, a la fiscalía, depositar una querella o una denuncia, donde yo le ponga en manos a ese investigador del Estado, que es el fiscal, lo que yo estoy denunciando. Ese problema, cuando tú tienes la idiosincrasia del pueblo dominicano y una sociedad que en esa circunscripción está ahora mismo recibiendo, vamos a decir, los valores que entiende que le están dando, es difícil, porque ninguna de esas personas todavía se siente afectado. Y cuando se sientan afectados, va a ser muy tarde ya. Ahora, dime algo. A Pinky lo decía ahorita en cuanto al ejemplo del jugo, etcétera. Yo ahora me pongo una bata blanca, no esta chacabana, una bata blanca, y digo, y me cuelgo un estetoscopio, y digo que soy médico, y me pongo a consultar y a mandar pastillas, que tomen pastillas, y le tomo la presión y eso. Enseguida vienen las autoridades a pararme porque estoy violando una ley. Yo no puedo decir que soy médico, yo no puedo decir que soy una entidad, ni actuar como una entidad financiera. Entonces, si existe una estructura financiera en el país, Banco Central, Junta Monetaria, Superintendencia de Bancos, bancos comerciales, Asociación de Bancos, la ABA, etcétera, ¿cómo ellos no accionar ante un ente que viola la ley que lo regula a ellos? Como los médicos, el Colegio Médico Dominicano, si yo salgo a ejercer, es el primero que va a salir y decir, no métanlo preso, porque ese hombre está recetando. Dicho de otra manera, Francisco, aquí puede un banco cualquiera ofrecer beneficios al 2000% anual sin que tenga que pasar por ningún tipo de regulación, que es lo que está haciendo este señor. ¿Por qué él puede y un banco no? No, lo que pasa es que nuestra ley tiene baches, y les voy a explicar brevísimamente, que yo sé que tenemos el tiempo corto. La intermediación financiera, por ejemplo, es uno de los límites que te genera la ley para tú poder operar sin regulación en el territorio dominicano. Sin embargo, técnicamente hablando, el hecho de yo captar dinero de ustedes y con ese dinero, por ejemplo, comprar mis libros y hacerme deudor de ustedes, que es lo que hace en el esquema piramidal, por un monto más unos intereses, por ejemplo, te voy a devolver tu dinero y el 100% de lo que tú me diste, técnicamente hablando no es intermediación, pero para que haya intermediación yo tengo que con ese dinero prestárselo, por ejemplo, a Pinky y sacar mi rentabilidad de ese préstamo. Si yo hago eso,
debo estar regulado, y si no lo estoy, entonces las autoridades sí tienen esa habilitación activa de perseguir. En este caso no ocurre eso, y por eso es que el daño se le está haciendo a particulares, y por eso es que lo que dice el superintendente, aunque parece absurdo, porque uno como sociedad dice, oye, pero ¿y cómo va a ser que yo veo a un tigre que está degollando gente y yo no puedo hacer nada? No, lo que pasa es que como ese es un ilícito que debe solamente permitirle a la persona afectada actuar, yo como autoridad no puedo hacerlo por él, porque es privado que apodera a lo público y juntos van a la justicia. Y sobre el ejemplo del doctor, por ejemplo, que también aplica para el abogado, el problema es que esas son profesiones que tienen una habilitación adicional. Por ejemplo, yo puedo graduarme de la universidad y yo no puedo ejercer el derecho hasta que yo esté matriculado en el colegio de abogados y tenga mi exequatur. Lo mismo pasa con la medicina. Entonces, yo puedo mañana decir que yo soy un gurú de la finanza y ejercer, entre comillas, ese oficio. Y porque yo tengo conexiones extrasensoriales, como explicó la persona esa en una entrevista que yo vi, y tengo una fórmula matemática que me ayuda a rentabilizar todo. Yo puedo hacer eso porque yo no tengo una limitante para ejercer ese oficio. Contrario a lo que pasa con la medicina y, por ejemplo, la abogacía, y creo que también los ingenieros y los arquitectos. Entonces, en este caso, él está trabajando literalmente al margen de la ley con algo que debe ser tipificado y que no es una novedad, señores. El superintendente lo dijo, qué bueno que lo dijo, porque nosotros tenemos años diciendo lo mismo, no nosotros, sino la sociedad. Cada vez que pasa algo de esto, sale a relucir que no es ilegal, sale a relucir que hay baches legales y que al final tenemos que legislarlo, porque si no, el pueblo no está protegido, porque ahora mismo hay que proteger a una persona que no quiere ser protegida porque cree que todo está bien. Y ahí es que viene ese sentido paternalista del Estado, de agarrar y decirte a ti, mira, yo sé que tú no lo sabes, pero yo tengo que cuidar tu porvenir, y por eso tengo esta habilitación activa, que es lo que le falta actualmente en ese caso. Ya. Bueno, ahí está la explicación legal. Ojalá los legisladores escuchen esta explicación para que legislen en función de esto. Y como decía Pinky, no siga siendo una excusa las tres causales que arrastran a otra serie de delitos, de tipificaciones de delitos que no están contemplados y que no hay manera entonces de someter a la justicia a quienes cometen esos delitos de cualquier naturaleza, crímenes financieros, estafa, todo. Al no verse tipificado es muy difícil el no tener un asidero para entrarle con la conga. Y todo porque las famosas tres causales no se ponen de acuerdo porque meten el tema religioso en esa vaina. Entonces, vamos a ponernos de acuerdo porque hoy es él con ese caso y Dios quiera que no vaya a mayores. Porque creo que debe ser un peso muy fuerte para un legislador saber que hoy no se puede someter a alguien que está jugando con las emociones, con el dinero del otro, y que mañana esa parte de la población se vea frustrada, reclame, cometa un crimen, o se suiciden o se quiten la vida porque se vieron que perdieron el dinero. ¿Quién paga eso? El legislador, porque nunca legisló para llenar esos baches de la ley, porque se amparó y que no, que la tienen trabada con una cosa. Deben sentirse con esa responsabilidad humana histórica, porque al final las leyes las hacen los legisladores, y hoy el sistema financiero acá en el país no puede accionar porque no tiene ninguna herramienta para hacerlo, porque la ley no lo ampara para ello. ¿No les da vergüenza? ¿No reparan en eso los legisladores? Después no se quejen, no importa. Yo, ¿para qué estoy hablando? Si aquí la memoria es corta, es como salir aquí de la puerta esta y la gente se olvida después que se maten ellos y pierdan el dinero. ¿Qué importa? Nadie. Siguen haciendo campañas bochornosas para ganar una curul. Pero nada. Pero ¿sabes lo grave de todo también, Roberto? Que no están estafando ni te están timando a ti, que tú lo que harías una vez que se demuestre que eso es una estafa, si lo es, tú vas a poner un abogado y muy decentemente vas a acudir a la justicia y vas a esperar que la justicia haga justicia. Esto todo está sucediendo con gente que está pidiendo prestado
bajo el esquema de que este señor le puede dar el doble, que están vendiendo cosas y que están cogiendo de sus ahorros. Lo que quiere decir que cuando se demuestre, si se demuestra que esto es un engaño, cualquiera de esos señores va y le da 2 machetazos. Claro, lo a dije. Mantequilla. Comete un crimen y ¿quién Comete paga un eso? crimen. No, después no es culpa de absolutamente nadie, porque evidentemente tú como... Es que me daría pena hasta aplicar justicia con quien no pudo ser protegido. ¿Ok? Claro. O sea, este señor, cuando se sienta engañado y le dé un machetazo, va a ir a la cárcel, pero la sociedad, nosotros como sociedad, no pudimos hacer nada para prevenir al señor del machete que se queda sin sus ahorros. Y por ende no vamos a poder evitar un crimen posterior. ¿Entiendes? Después nos lamentaremos. Ah, claro, no se lo merecía. Sí, pero el otro va a la cárcel por darle el machetazo, porque no lo van a perdonar porque el tipo sea un charlatán. Pero la sociedad no tuvo una herramienta para proteger a nadie, porque ahora mismo no la tiene. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, pues gracias a Francisco Álvarez Martínez, nuestro abogado de cabecera. Ya ha llenado los anaqueles del libro, se ve que está trabajando mucho y bebiendo mucha agua para no tragar en seco, porque la cosa está dura. Aunque hay una cierta tranquilidad y como una tensa calma, una cosa tranquila. Sabe Dios lo que se está cuadrando por ahí. Mirarlo tiene datos. Nada, gracias a Francisco Álvarez Martínez por acompañarnos en este magazine que no tiene nombre.